Y a ver, repetimos por si acaso. ¿Qué me está diciendo esta lectura? La producción de las 12 familias lingüísticas de la selva amazónica peruana contiene casi exclusivamente relatos míticos. Las 12 familias lingüísticas de la selva peruana, eh, su producción literaria, ¿en qué consiste? Mitos. Son casi puros mitos. Ahora, esa literatura, esos mitos, son intraculturales, o sea, se han producido dentro de esa cultura, por su elaboración colectiva y grupal no contaminada, en principio con los valores ideológicos de la cultura occidental. Ahora, ¿por qué decimos entonces que esta literatura es intracultural? Se produjo dentro de la comunidad y no tuvo ningún contacto con la cultura occidental, no muestra creencias, valores, opiniones, formas de entender el mundo de la cultura occidental. Son narraciones prístinas, puras, digamos, en las que afloran, se nota, y se afianzan las cosmovisiones étnicas de los pueblos oriundos de la Amazonía. O sea, estos mitos son reflejo de la forma de ver el mundo de estas etnias, de estas familias de la selva, transmitidas oralmente de generación en generación, desde el poblamiento inicial del territorio selvático peruano hasta los actuales narradores que las ciencias sociales llaman informantes. Entonces, ¿cómo han llegado toda esta mitología, toda esta literatura de estas familias lingüísticas de la selva, cómo llegó a nuestros días? Transmitidas, dice, oralmente. Ahora, en el segundo párrafo dice, el conjunto de relatos míticos pertenecientes a una determinada etnia constituye su mitología. O sea, todos estos mitos que han creado, que se han construido en esta etnia, en esta familia, a eso se le llama su mitología. ¿Para qué sirven los mitos? Dice, la función primordial de la mitología es la de preservar la identidad, conservar la identidad. El acervo cultural del grupo. Acervo significa almacén. Mi acervo cultural es todo el conjunto de conocimientos, cultura, creencias que cada persona tiene. Pero, si bien no podemos sostener que la mitología es coextensiva con la totalidad de esa cultura, ella mantiene sus principales vestigios a través del habla cotidiana. Los dibujos, las liturgias, los protocolos, todo tipo de ritos y monumentos. La mitología como experiencia social es, pues, un bien común, la cosmovisión compartida por el grupo, no menor que la lengua que le sirve de medio de comunicación. Es algo compartido, igual que la lengua que les permite a ellos comunicarse. Ahora dice, en relación a la cultura occidental, los mitos amazónicos cumplen una función de la cultura occidental. Con respecto a la cultura occidental, ¿cómo se comportan los mitos amazónicos? ¿Qué actitud tiene la mitología amazónica frente a la cultura occidental? ¿Se apropia de la cultura occidental? ¿Se comunica con la cultura occidental? ¿Traduce la cultura occidental? ¿Se defiende de la cultura occidental? A ver, ¿cuál sería?
A ver, dice, en relación a la cultura occidental, los mitos amazónicos cumplen una función o sea, con respecto a la cultura occidental, ¿cómo se comportan los mitos amazónicos? A ver, aquí lo dice. Esa literatura, la de estas familias lingüísticas, esta literatura amazónica, es eminentemente, dijimos, intracultural. Se desarrolla dentro de. Es eminentemente intracultural por su elaboración colectiva, porque se hace en grupo, no contaminada con los valores ideológicos de la cultura occidental. O sea, como les dije hace rato, esa literatura amazónica no ha tenido en lo absoluto ningún acercamiento, no ha tenido ningún contacto con la cultura occidental, no lo ha permitido. Se mantiene pura esta literatura amazónica. Ahora, habiendo visto eso, en relación a la cultura occidental, o sea, con respecto a la cultura occidental, ¿cómo se comportan los mitos amazónicos? Los mitos amazónicos, yo podría decir, ¿se apropian de la cultura occidental? No, porque literal vimos que dice que se mantienen prístinos, no se han contaminado de los valores ideológicos de la cultura occidental. Entonces yo no puedo decir que se apropian de la cultura occidental. ¿Hay una comunicación? Tampoco, porque ya lo vimos. Los mitos amazónicos no tienen ningún contacto, no se han contaminado con la cultura occidental. Así que tampoco puede ser la B. Luego, traducción. Traducción lo puede entender también como interpretación, pero los mitos amazónicos se proponen, buscan traducir, interpretar, explicar la cultura occidental. Tampoco. ¿Qué relación tienen entonces la de defensa? Porque si me está diciendo en la lectura que los mitos amazónicos se han desarrollado de manera así intracultural, en grupo, y no han permitido que se contamine de los valores ideológicos de la cultura occidental, entonces yo entiendo que se están defendiendo frente a es una forma de defensa frente a el avance de la cultura occidental. Es una forma de mostrar rechazo, conservar su identidad. Entonces, en relación a la cultura occidental, los mitos amazónicos cumplen una función de defensa, porque evitan tener contacto, recibir influencia, contaminarse, digamos, de la cultura occidental. Ahora, el narrador de mitos cumple sobre todo un rol. A ver acá. Lúdico, lo lúdico tiene que ver con los juegos, o sea que es divertido. Yo digo que algo es lúdico cuando es divertido. Divertido no necesariamente de risas, sino también puede ser entretenido. Divertido, entretenido puede ser. Ahora, ¿dónde estamos? El narrador de mitos.
Y a ver, si es que a mí me está diciendo, a ver, me están preguntando, el narrador de mitos cumple sobre todo un rol, un papel, una función. A ver, acá podríamos decir que se habla de el narrador de mitos. Narraciones prístinas en las que afloran y se afianzan las cosmovisiones étnicas de los pueblos oriundos de la Amazonía, transmitidas oralmente de generación en generación. Transmitidas oralmente de generación en generación, desde el poblamiento inicial del territorio selvático peruano hasta los actuales narradores que las ciencias sociales llaman informantes. Ahora, el narrador de mitos entonces es aquel que se ocupó de transmitir estos mitos, estas historias y que lleguen a nuestros días, transmitirlos de generación en generación. Ahora, si el narrador de mitos se encargó de que todos esos mitos justamente no desaparezcan, sino que lleguen a nuestros días de manera oral, de generación en generación, ¿qué rol podrá ser el que cumple el narrador de mitos? Lúdico. Si digo lúdico, si yo marcara lúdico, entendería que el narrador de mitos contaba, preservaba esta mitología amazónica con la intención de divertir, de entretener. ¿Lo hacía con esa intención? No, no busca entretener. Filosófico. El narrador de mitos busca explicarse la existencia del ser humano, etcétera. Nada que ver. Estamos entre cultural y ritual. Entonces, el narrador de mitos está ahí y transmite la historia, la narra de generación en generación, simplemente para cumplir con un ritual. Se trata de un ritual, el hecho de transmitir de generación en generación estas historias, nada que ver, no es ritual. Aquí la única posibilidad es cultural. ¿Por qué cultural? Porque al hacer que estas historias lleguen de generación en generación, eh, se está comportando básicamente como estos informantes que menciona por acá. Aparte, cumple una función cultural y social porque ha impedido, como les decía, que todas estas historias perezcan, desaparezcan. Entonces, cumple un rol cultural. ¿Por qué cultural? Porque este narrador de mitos se ha encargado, se ha ocupado de difundir o hacer llegar a nuestros días toda esta cultura amazónica. Para ver la 9. Resulta incompatible con el texto señalar que la lengua nativa es el vehículo de expresión simbólica de los mitos. Aparentemente sí, porque estas mitologías son expresadas pues en estas lenguas amazónicas, ¿no? Entonces, esto sí es compatible, así que esta no puede ser. Esta más bien sería compatible. Ahora vamos a ver. La D, a ver. La mitología sirve para resguardar el acervo, todo el conjunto de la cultura de las etnias. Sí, se entiende que también es para eso. Reúne una serie de conocimientos, cosmovisión. Así que esta no puede ser incompatible, sí lo dice la lectura. Luego dice, las narraciones amazónicas son mayormente de índole mítica. Sí, porque literalmente al comienzo de la lectura nos estaban diciendo que la gran mayoría o casi exclusivamente la producción literaria de la selva o esta producción literaria amazónica es mitos. Son esencialmente mitos. Así que esta es compatible, no puede ser la respuesta. ¿Por qué me están pidiendo incompatible? Ahora la B dice, la cosmovisión amazónica está impregnada de valores occidentales. Es a partir de lo que hemos leído. Yo podría afirmar que esta cosmovisión, toda esta mitología amazónica está llena, impregnada es pegada, llena de algo, está impregnada de valores sociales, de valores, perdón, occidentales. ¿Podría yo decir eso? No,
porque en el texto eso es lo que me han tratado también de decir, que esta mitología es pura porque no ha tenido ningún tipo de acercamiento con los valores occidentales. Entonces la B dice lo contrario a lo que se ve en el texto. A ver, y la 10. Se deduce del texto que la cultura asháninca, como ustedes sabrán, el asháninca es una lengua y una comunidad pues amazónica. Ahora, se deduce, es una lengua y es una comunidad amazónica. Ahora, se deduce del texto, a partir de la lectura, yo puedo concluir que sobre la cultura asháninca produce preponderantemente es como decir sobre todo. Produce preponderantemente relatos de naturaleza mítica, carece de narraciones orales en su cosmovisión interna, expresa una cosmovisión que ha cambiado su fisionomía, o sea, su aspecto, está asignada, está marcada por la lucha contra todos los pueblos occidentales. Hay una bastante fácil, es bastante fácil esta. Tiene que ver con lo que ya hemos venido diciendo hace rato. Vamos a ver. Dice, se deduce del texto que la cultura shaninka, a ver, está marcada por la lucha contra todos los pueblos occidentales. Podría ser, pero más que luchar contra los pueblos occidentales, simplemente quieren preservar pura su mitología, su producción literaria. Entonces, no es que luchan contra los pueblos occidentales, simplemente se defienden, digamos, de la invasión cultural por parte de ellos. Así que esta no podría ser. Luego está, expresa una cosmovisión que ha cambiado su fisonomía. Un ratito. A ver. Expresa una cosmovisión que ha cambiado su fisonomía. Fisonomía es como decir aspecto. Entonces, su cosmovisión, su forma de ver el mundo, ha cambiado su aspecto, ha cambiado sus ideas. No. Si dice que se mantiene prístina es porque se mantiene tal cual inició. Sigue igual. Luego dice, carece, no tiene, o sea, le falta narraciones orales en su cosmovisión interna. ¿Por qué carecería de narraciones orales si es que también forma parte de la literatura, con la mitología amazónica? En la mitología amazónica son narraciones orales. Entonces, si es amazónica también, deberá tener narraciones orales. Y por último dice, produce sobre todo, preponderantemente, relatos de naturaleza mítica. Claro, si el texto me está explicando que las civilizaciones de la selva amazónica producen esencialmente mitos, con esa idea partió esta lectura, este texto. Dice, las 12 familias lingüísticas de la selva amazónica peruana contienen casi exclusivamente relatos míticos. Si, si la cultura shaninka forma parte de estas familias amazónicas,
yo puedo concluir que ellos también tienen básicamente pura mitología. O sea, sería, produce preponderantemente relatos de naturaleza mítica. ¿Ya? Bueno, a ver, dice acá, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Dice, según Empédocles, los cuatro elementos primordiales de la naturaleza son el aire, el agua, la tierra y el fuego. Todos ellos están vinculados al origen de la vida y a la supervivencia de nuestra especie. Con el primero, o sea, el aire, estamos permanentemente en contacto, pues lo respiramos, lo expelemos, lo botamos, lo acondicionamos. Con el agua también, pues la bebemos, nos lavamos con ella, la gozamos en ejercicios natatorios o submarinos. Con la tercera, igualmente, pues caminamos sobre ella, la cultivamos, la modelamos con nuestras manos. O sea, con los tres primeros siempre el ser humano tiene contacto, con el aire, el agua, la tierra. Pero con el último, con el fuego, no podemos tener relación directa. El fuego es el único de los cuatro elementos empedoclianos que nos arredra, pues su cercanía o contacto nos hace daño. O sea, con los otros tres normal, podemos mantener contacto. Siempre uno se acerca al aire, al agua, a la tierra. Pero el cuarto elemento, según Empédocles, que es el fuego, uno no se puede acercar así nomás. ¿Por qué? Porque nos hace daño, porque nos lastima. Ahora dice, la sola manera de vincularnos con él es gracias a un mediador, o sea, tiene que haber alguien más o algo más que sirva de puente entre nosotros y el fuego para poder entrar en contacto con el fuego. Dice, la sola manera de vincularnos con él, con el fuego, es gracias a un mediador, alguien que intervenga. Y este es el cigarrillo. El cigarrillo nos permite comunicarnos con el fuego sin ser consumidos por él. El fuego está en un extremo del cigarrillo y nosotros en el opuesto. La prueba de que este contacto es estrecho reside en que el cigarrillo arde, pero es nuestra boca la que expele el humo. Gracias a este invento completamos nuestra necesidad ancestral de hace mucho tiempo de religarnos, de reconectarnos con los cuatro elementos originales de la vida. Los pueblos primitivos sacralizaron, o sea, lo hicieron sagrado, los pueblos primitivos hicieron sagrada esta relación mediante cultos religiosos diversos, terráqueos o acuáticos, y en lo que respecta al fuego, mediante cultos solares. Se adoró al sol porque encarnaba el fuego y a sus atributos, la luz y el calor. Secularizados y agnósticos, o sea, seguidores o sea, los que siguen la religión y los que desconfían, ya no podemos rendir homenaje al fuego, sino gracias al cigarrillo. El cigarrillo, así, sería un sucedáneo, un heredero que le sigue la antigua divinidad solar, y fumar sería una forma de perpetuar su culto, o sea, hacer que todavía exista, que continúe. Una religión en suma, por banal que parezca, por simple, por sin importancia que parezca. De allí que renunciar al cigarrillo sea un acto grave y desgarrador como una abjuración. A ver, dice, en la visión del autor, si no fuese por el cigarrillo, o sea, según el autor, ¿qué habría pasado si no existiera el cigarrillo? ¿Qué problema supone? ¿Qué pasa? A ver, tenemos. Ay. El sucedáneo de la divinidad solar tendría que ser un elemento terrestre. La proximidad o contacto con el fuego sería incapaz de arredrarnos. Arredrar es como decir asustar. Los modernos no tendrían posibilidad de religarse, o sea, reconectarse con el cuarto elemento. Todo el mundo caería en una suerte de agnosticismo. Agnosticismo, de quizás ustedes sí lo saben, es como desconfianza, es no creer en algo.
todo el mundo caería en una suerte, o sea, en una especie de agnosticismo radical y total. Ahora, ¿qué pasaría si no existiera el cigarrillo? A ver, dice, en la visión del autor, si no fuese por el cigarrillo. A ver, ¿qué nos dijo la lectura? Que según Empédocles, hasta acá, en el primer párrafo dice que hay 4 elementos. Está el aire, el agua, la tierra y el fuego. Ya. Con los tres no hay problema. Con agua, aire, tierra, no hay problema. Siempre podemos estar en contacto con estos elementos tan importantes, divinos. Con el único con el que tenemos problemas, dice Empédocles, es con el fuego, porque no nos podemos acercar, nos da miedo. ¿Y por qué no nos podemos acercar? Porque su cercanía o entrar en contacto con el fuego, dice, nos hace daño. Ahora, ¿cuál es la forma que tenemos de acercarnos al fuego? A través del cigarrillo. Dice, la sola manera de vincularnos con él, con este elemento, con el fuego, es gracias a un mediador, alguien que intervenga, les dije. Y ese alguien es el cigarrillo. El cigarrillo, dice, nos permite comunicarnos con el fuego sin ser consumidos por él. El cigarrillo permite que uno entre en contacto con el fuego, supuestamente. El fuego está en un extremo del cigarrillo y nosotros en el opuesto. La prueba de que este contacto es estrecho reside en que el cigarrillo arde, pero es nuestra boca la que expele el humo. Ya. Ahora, entonces, el autor ha dicho una serie de cosas. ¿Qué pasaría si no hubiera existido el cigarrillo? El seguidor de la divinidad, el heredero de la divinidad solar, tendría que ser un elemento terrestre. No necesariamente. A ver, la D. Todo el mundo caería en una suerte de agnosticismo radical y total. O sea, si no hubiera sido por el cigarrillo, todo el mundo se hubiera vuelto ateo, todo el mundo se habría vuelto desconfiado. No, no necesariamente tampoco. Hay una más sencilla todavía. Dice, a ver, los modernos no tendrían posibilidad de religarse con el cuarto elemento. ¿Cuál era el cuarto elemento? El fuego. ¿Y qué me permitió el cigarrillo? Gracias al cigarrillo que hicimos, los modernos pudimos reconectar, dice, con pues el fuego, ¿no? Ese es el mediador del que estaba hablando. Dice, la sola manera de vincularnos con él, con el fuego, es gracias a un mediador y este es el cigarrillo. Entonces, si no hubiera existido el cigarrillo, ¿qué habría pasado? La gente no habría podido, habría tenido la posibilidad de religarse, de conectar nuevamente con este cuarto elemento, el fuego. Ahora a ver, la 12 dice, el fumador, que abandona el cigarrillo hace una abjuración. Abjurar es como salirte a abandonar tu fe. Y es muy, muy, muy grave. Es extremadamente ofensivo. El fumador que abandona el cigarrillo estaría cometiendo una abjuración. Porque, a ver, dice,
Acá al final nada más. El cigarrillo, así, sería un sucedáneo, sería un heredero de la antigua divinidad solar. O sea, el cigarrillo está relacionado con el sol, con el dios sol. Y fumar sería ahora una forma de perpetuar, de preservar el culto, la adoración al sol, porque es lo que más se acerca al fuego. Una religión, en suma, en general, en resumen, por banal que parezca, aunque no le des importancia, pues al final sí existe esta religión. De allí que renunciar al cigarrillo sea un acto grave y desgarrador, como una abjuración. ¿Por qué entonces es el fumador que abandona el cigarrillo estaría haciendo o cometiendo una abjuración? A ver, tenemos, el cigarrillo es un elemento primordial de la naturaleza. ¿Eso es lo que me está diciendo la lectura? No. El acto de fumar es una forma de la vida religiosa. Puede ser, porque justamente es el acto de fumar el que me permite entrar en contacto con el fuego. Puede ser. Demuestra su agnosticismo respecto de la idea de Dios. Bueno, deja de arredrarse, deja de asustarse ante el contacto directo con el fuego. No hay forma de saber eso, no hay forma de tenerlo esto claro. Entonces, no sé si de verdad va a dejar de sentir miedo ante la presencia del fuego. ¿Cuál sería entonces? Dentro de las que tenemos, sería el acto de fumar es una forma de la vida religiosa. Abjurar, como les decía, era como renegar de la religión. Entonces, abandonar el cigarrillo, alguien podría considerarlo una abjuración, un renegar de la religión, porque al cigarrillo lo plantean en lectura como si fuera algo sagrado, que permite encontrarte con este otro elemento que es el fuego. Ahora la 13 dice, la intención fundamental del autor es entender. ¿Entender qué? A ver. A ver, ¿qué pretendía el autor con este texto? ¿Cuál es la intención, dice, fundamental del autor? ¿Qué es lo que está tratando de entender él? A ver, tenemos, por ejemplo, la intención fundamental del autor es entender con todo detalle la teoría de Empédocles sobre los cuatro elementos. Bueno, es entender la racionalidad, la lógica del miedo natural que los hombres sienten por el fuego. Nada que ver. Él no quiere explicar por qué la gente tiene miedo al fuego. Que es entender el carácter histórico y enigmático, así misterioso, de los prístinos, de los primeros cultos solares. Nada que ver tampoco. Y ahora la de el acto de fumar como una necesidad de unirnos con el fuego primordial. ¿Qué es lo que ha querido entender el autor? ¿La teoría de Empédocles sobre los cuatro elementos? ¿O cómo el acto de fumar, por lo visto, es una necesidad y que lo hacemos en busca de conectarnos con ese fuego del que hablaba Empédocles? A ver, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que busca el autor? Vamos a descartar. La A ya no puede ser, porque la A dice, con todo detalle la teoría de Empédocles sobre los cuatro
elementos. Si bien menciona los 4 elementos, se enfoca mucho más en el del fuego y cómo hemos podido reconectar con él. Entonces, ¿cuál era la respuesta acá? El acto de fumar como una necesidad de unirnos con el fuego primordial. Y aquí, bueno, no, creo que ya no me va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, cuídense chicos, chicas. Nos vemos la otra clase. Hasta podemos terminar mañana.